No toquéis a mis ungidos, oponiéndose al falso profeta y al error. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Salmo 105:15. Hoy en día es muy popular que los ministros usen esta frase para defenderse. Usan Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Esto implica que sus miembros y otros no deben examinar las vidas personales, la doctrina y el pecado obvio en sus vidas. Pero también la Biblia dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7:24. El cristiano no debe tener una actitud de siempre condenar a los demás, sino de examinar todo para ver lo que está en la voluntad de Dios y seguirlo, y lo que no está en la voluntad de rechazarlo personalmente y para su propia vida. A todos los que están esperando que salga un profeta para criticarlo, maldecirlo, ensuciarlo, a todos ustedes les hablo. Mientras ustedes me critican y me quieren ensuciar, hay una gloria de Dios que ustedes se la están perdiendo acá. Como en los días de Elías te envío los osos, ahí donde estás. Y como en los días de Elías te envío los osos, ahí donde estás. Como en los días de Elías que en 24 horas te caigan los... El concepto de ungido es alguien que es especial en la vista de Dios. La idea en los pasajes donde aparece esta prohibición es que gobiernos y otros no deben oponerse a quien Dios ha tomado como especial y quienes están bajo la protección de Dios. En su contexto original, normalmente esto incluye tanto a los creyentes como a los ministros. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Dios nos recomendó a los de Berea porque ellos no aceptaban todo lo que pasaba en sus vidas o lo que otros decían, sino que examinaban al extremo todo a la luz de la Biblia. Este carácter de no caer en trampas, engaños o mentiras de otros causó que Dios hiciera el comentario que eran nobles en la vista de Dios. La Biblia recomienda que cada ministro y obra de Dios tengan un carácter que busque basar sus doctrinas y prácticas sobre las bases de las Escrituras. Si usted asiste a un grupo donde nadie puede cuestionar, preguntar, expresar dudas a los líderes, es probablemente una secta o malos ministros y debe salirse de allí lo más pronto posible. Hay una unción sobre mí que muy rara vez la he usado de decretar juicio contra mis enemigos. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo podemos guardarnos de un falso apóstol si no examinamos lo que hace y enseña? Si es un hombre de Dios, se defiende con bases bíblicas y explicaciones de textos. Si es un falso profeta, entonces no quiere a nadie que cuestione sus enseñanzas y doctrinas. Gálatas 5:1 nos avisa que estos falsos quieren esclavizarnos bajo su autoridad y sus sistemas de doctrinas y mandamientos humanos. Debemos resistir a esto y defender la idea de que cada cristiano tiene libertad. Esta libertad consiste en que, primero, puede, tiene derecho y debe estudiar la palabra de Dios por sí mismo. Segundo, debe entenderla y hacer aplicación en su propia vida sin pedir permiso de amos espirituales. Tercero, hay la posibilidad de diferencias sin ser pecado entre el pueblo de Dios. Vamos a la iglesia, estamos en una guerra. Y porque estamos en una guerra, tenemos que desatar el juicio. Debemos respetar a otras opiniones y posiciones donde no hay mandamiento claro sobre el asunto. A fin de cuentas, espiritualmente hablando, no es saludable que los hermanos no entiendan lo que está pasando.
debe entender y estar de acuerdo con las acciones y posiciones en su iglesia. Aunque el ministro de Dios tiene protección de Dios, no es de decir que no es correcto y bajo la voluntad de Dios de corregir a un ministro cuando anda en error. Primera de Samuel 15, 20 al 23. Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Muchos de esos que vienen aquí y no se convierten en Jesús, los que vienen aquí, los que me están viendo en el internet, terminan muertos, leprosos, en la cárcel, destruidos por el pecado, por el mismo infierno. Aquí vemos que Dios usó a Samuel para regañar y llamarle la atención a Saúl por su desobediencia a Dios. Saúl se jactó que cumplió con la voluntad de Dios, pero esto no era lo que Dios le mandó en su palabra, y Samuel se lo hizo ver claramente. Igualmente vemos que oponerse sin base bíblica a un ministro de Dios no es bueno, pero si el ministro desobedece el claro mandamiento de Dios, entonces debemos decir algo. A fin de cuentas, Dios no da poderes unilaterales a sus siervos, donde pueden hacer cualquier tontería que quieran. No pensemos que esto no le importa a Dios. Dios no deja reyes sobre su iglesia para que cada uno haga lo que quiera, sino deja a hermanos maduros, quienes pueden exhortarse entre sí cuando sea necesario. Igualmente vemos que Natán corrigió al rey David sobre el asunto de Betsabé, segunda de Samuel 12. Vemos que Pablo corrigió a Pedro en Gálatas 2 del 11 al 14, porque Pedro era de condenar. La base de su regaño era las Escrituras. Quien tiene la razón según las Escrituras es a quien debemos seguir y hacer caso. Do not mess around with me and with the church. No se meta conmigo ni la iglesia. Los líderes tienen que ser ejemplares. Hebreos 13:7 dice: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dios nos exige mucho en nuestras vidas espirituales. Unos se quejan que todo esto es imposible, pero no es imposible. Y Dios quiere que los líderes de cualquier iglesia sean ejemplos visibles de que sí es posible. Por esto Dios nos manda a seguir el ejemplo de nuestros pastores, examinando su vida y creencias, y meditando si su fruto es lo que debe ser por ser un hombre de Dios. Si es la vida como la de Jesucristo. Si lo es, entonces debemos seguirlo. Entonces me puedes tirar tu madre. You can throw your own mother. I am covered with the blood. Estoy cubierto con la sangre. His people are covered with the blood. Este pueblo está cubierto con la sangre. Los falsos ministros siempre son hipócritas, exigiendo una norma para sus miembros y tienen otra normal más suave para ellos. Por ejemplo, ellos quieren que los miembros se sacrifiquen económicamente, pero ellos mismos viven en lujos y excesos. Esto es una marca de un falso profeta, cuando no son ejemplares para todos. La Biblia propone el requisito que el hombre de Dios no debe codiciar ganancias deshonestas. Primera de Timoteo 3:3 al 8, Tito 1:5 y Primera de Pedro 5:2. Los pastores que siempre se concentran en cosechar dinero del pueblo de Dios son descalificados totalmente para el ministerio. El pueblo debe pagar a sus ministros un salario justo. Mateo 10:10. El obrero es digno de su alimento. Primera de Corintios 9:4 al 14. Gálatas 6:6 y Primera de Timoteo 5:17 al 18. Quiero decirte algo. I want to tell you something. Como apóstol de Dios, As an apostle of yo God, desato juicio sobre ellos. Tito 1:13 dice: Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Dios propone que la iglesia local sea un lugar de dura reprensión del pecado. No debemos buscar o aceptar ambientes en iglesias donde el pecado no es enfrentado y denunciado. Debemos atacar el pecado directamente,
y es de muy mala señal y un grave problema cuando los líderes no reciben y no defienden bíblicamente su doctrina y conducta. Debe ser ejemplares, irreprensibles, según Tito 1:6, en que nadie pueda agarrarles en una falta legítima. Primera de Timoteo 5:17 al 20 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. En fin, debemos siempre honrar a los ministros fieles a Dios que nos muestran el camino. Debemos apreciar a quienes pagan el precio personalmente de ser ejemplares para nosotros. Igualmente debemos rechazar y huir de los que no son ejemplares. El no criticarme porque soy ungido de Dios no es una marca de un verdadero hombre de Dios, sino de un lobo vestido de oveja. Para el verdadero hombre de Dios, Dios le defiende y Dios le vengará a quien le toque. No es necesario que él se defienda con esto de no toques al ungido de Dios. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido este video? Déjanos tu comentario. Como siempre, si te gustó este video te invitamos a que le des like, lo compartas y te suscribas al canal. Tu aporte es fundamental para seguir compartiendo estos contenidos. Usted tendría que decirle a un demonio, You would actually have to tell a demon, métete en esa señora. Los 7 falsos maestros en la iglesia de hoy. Lo que predican en algunas iglesias hoy día. Una mentira que tiene más de 40 años. Para mí el ecumenismo es la respuesta a la oración de Jesús en Juan 17. Desenmascarando el falso evangelio de la prosperidad. Blessed Channel fue creado desde sus inicios con el objetivo de informar, entretener y compartir contenidos a todos nuestros suscriptores y miembros del canal con reportajes, noticias, historias y enseñanzas novedosas e ilustrativas. ¿Es Ageo 2 una promesa de prosperidad para los hijos de Dios? El closet de Satanás. Los disfraces que usa el enemigo para engañar al pueblo. ¿Fue Jesús pobre? ¿Fue Jesús rico? Ahí hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corra. Pase. Estudiamos e investigamos sobre los contenidos que compartimos, los cuales son creados y recreados con nuestro toque personal y propio, pero con sustento en la palabra de Dios. Te invitamos a que seas parte de los miembros del canal y disfrutes de los beneficios de hacer parte de esta familia. Tu apoyo es súper importante para poder seguir compartiendo estos contenidos. Haz clic en el botón de suscribirte y recibe notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Esperamos te sientas cómodo y disfrutes de los contenidos del canal. No dejes de escribirnos, pues te aseguramos que nunca dejaremos de leerte. Blessed Channel Inc. no es un canal, es tu canal de YouTube.